La tragedia de Fausto fue escrita por el escritor alemán Johann von Goethe y es considerada como una de las obras más importantes de la literatura occidental y la literatura alemana. Muchas veces cuando se trata de describir la trama de la historia y el tema principal, sale a relucir la ambición de Fausto. Fausto era un hombre que había adquirido mucho conocimiento al haber dedicado su vida al estudio de diferentes ciencias, pero sin embargo se sentía insatisfecho con todo el conocimiento que tenía, y ese vacío que sentía y esa ambición lo llevó a hacer un pacto con el diablo para adquirir más conocimiento. Sin embargo, aunque la ambición es un tema importante en la tragedia de Fausto, yo creo que el tema principal es la masculinidad o la experiencia masculina. Cuando uno lee la tragedia de Fausto puede sentir que se está adentrando a un laberinto que puede ser muy confuso e incluso abrumador. La historia no está escrita de una forma lineal, sino que más bien es una historia muy simbólica. A través de la tragedia, Fausto se va enfrentando y va interactuando con diferentes criaturas y personajes mitológicos, así también como personajes históricos. Por esta razón puede sentirse como un laberinto de ideas y personajes, pero sin embargo al final tiene una gran recompensa, un descubrimiento muy valioso que nos puede ayudar a entender con más profundidad lo que es la masculinidad. Por eso he titulado a este video como El laberinto de la masculinidad, para hablar de la tragedia de Fausto, porque precisamente así es como se presenta la experiencia masculina en esta historia. Ahora sí, sin más preámbulo, exploremos este laberinto de la masculinidad. Antes del primer acto y el inicio de la tragedia, hay un pequeño prólogo que es muy parecido al inicio de la historia de Job en la Biblia. Al inicio del libro de Job, hay una escena en la que Dios y Satanás están debatiendo sobre la bondad y la lealtad de Job, y después, para probar esa lealtad y esa bondad, deciden hacer una apuesta. Lo mismo pasa en este prólogo. Dios y Mefistófeles, que es la figura de Satanás en la tragedia, están teniendo un debate acerca de las aspiraciones y los deseos de Fausto. Y de igual forma deciden hacer una apuesta para probar la pureza de esas aspiraciones y esos deseos. Esto es muy importante para la historia, porque a Fausto siempre se le retrata como una persona intranquila y que tiene un profundo deseo de algo, pero que no sabe muy bien qué es lo que desea. Fausto vive en una constante angustia. En una ocasión, desde su angustia, dice lo siguiente: no creo saber nada con sentido, ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo. Tampoco tengo bienes ni dinero, ni honor ni distinciones ante el mundo. Esto explica en parte la insatisfacción que Fausto sentía con su vida. También muchas veces expresa su disgusto y su cansancio de estar encerrado en su casa rodeado de libros y mucho conocimiento. En otra ocasión, también angustiado, desde su lugar de estudio dice lo siguiente: y aún te preguntas por qué tu corazón se para temeroso en el pecho, por qué un dolor inexplicable inhibe tus impulsos vitales. En lugar de la naturaleza viva, en medio de la que Dios puso al hombre, lo que te rodea son osamentas de animales y esqueletos humanos, humeantes y mohosos. Claramente Fausto se sentía insatisfecho con la vida que llevaba, a pesar de todo el conocimiento que tenía. Pero esta última frase revela que Fausto en realidad estaba cansado de vivir la vida a través de sus libros y a través de su conocimiento, en vez de experimentarla. Es importante mencionar que Fausto fue escrito en gran parte como una crítica al tiempo en que Goethe estaba viviendo. Goethe escribió Fausto en el siglo XIX, que fue un siglo en el que las ideas de la Ilustración y el movimiento científico que generó la Ilustración empezaban a materializarse y hacerse realidad en las formas de gobierno y en las culturas de los pueblos occidentales. Ese movimiento científico y racionalista que surgió de la Ilustración dio origen a toda una cultura que formó una percepción acerca de cómo debía experimentarse y vivirse la vida. Fausto era una representación de esa cultura y de ese hombre que este movimiento científico había creado, en el que se observaba la realidad, la naturaleza y las cosas como un objeto de estudio, en vez de verse como una realidad viva en la que nosotros estamos inmersos y existimos.
Por eso Goethe contraponía la tendencia de su tiempo con el pasado clásico de los griegos. Él creía que las historias de los héroes griegos y las epopeyas mostraban una forma más real acerca de cómo debía vivirse la vida. Fausto era también una expresión de ese pasado heroico de los griegos, porque el deseo y la ambición de Fausto era el mismo deseo que tenían los héroes griegos de afrontar la vida a través de sus hazañas, de adquirir gloria y honor y riquezas. Pero lo curioso de la historia de Fausto es que Mefistófeles, que es la figura del mal o la figura de Satanás dentro de la historia, es quien dirige a Fausto a través de este deseo y a través de esta ambición que tiene. El debate que Dios y Mefistófeles están teniendo al principio de la historia muestra que este deseo heroico que Fausto tiene es dual, porque por un lado se muestra como algo noble, como algo bueno, pero por otro lado se muestra como algo malo. En esa contradicción o esa paradoja del deseo heroico de Fausto es donde empieza el laberinto de la masculinidad. Ese deseo heroico es un rasgo característico de la masculinidad. Es un impulso que muy probablemente todos los hombres hemos sentido en algún punto de nuestra vida. Pero en este caso el personaje de Mefistófeles es muy interesante, porque a pesar de que es el antagonista de la historia y la figura del mal dentro de la historia, es él quien impulsa a Fausto a salir de su biblioteca y de sus libros y a experimentar la vida, a seguir ese deseo heroico e ir en busca de riquezas, reconocimiento y gloria. Es como si Mefistófeles cumpliera el rol de mostrarle a Fausto el lado oscuro o el lado negativo de su deseo. En nuestros días la masculinidad pareciese tener ya una connotación negativa. Incluso en las redes sociales se hizo muy popular este término de la masculinidad tóxica, en el que se destacan esos aspectos negativos o malos de la masculinidad, como por ejemplo la agresividad, la ambición, el deseo de dominar, el deseo sexual, la fuerza y la búsqueda de poder. Y así se trata de purgar a la masculinidad de esos rasgos, pero lamentablemente se termina aniquilando completamente la masculinidad. Si algo nos enseña la tragedia de Fausto, es que en primer lugar la masculinidad consiste en gran parte de ese deseo heroico, y segundo que ese deseo tiene un lado oscuro, y que todo el que quiera seguir ese deseo debe pasar y aceptar ese lado oscuro. Esa es una idea que comparte el filósofo y psicólogo alemán Carl Jung con su concepto de la sombra. Según Jung, la sombra es ese lado oscuro de nuestra psique y de nuestra personalidad que consideramos ya sea individualmente o socialmente como negativo y como malo. Y por considerarlo de esta manera lo reprimimos. Pero Jung considera que es necesario estar consciente de esta sombra e integrarla en nuestra psique para tener una personalidad más completa. Esto era un paso necesario en ese proceso al que Carl Jung llamaba el proceso de individuación o el camino hacia la autorrealización. Ahora, la idea aquí no es que si alguien se aventura a seguir ese deseo heroico, se va a resignar simplemente a hacer el mal. Lo importante y lo misterioso aquí es saber cómo integrar ese lado oscuro en servicio de ese deseo heroico. El deseo heroico de Fausto no era algo malo, al contrario, era algo muy bueno, porque era el deseo de vivir y experimentar la vida, de lograr reconocimiento y gloria a causa de su carácter, de sus habilidades, de su sabiduría y de su capacidad para realizar hazañas grandes. Pero para vivir ese deseo, debía aceptar e interactuar constantemente con ese lado oscuro. Y por eso toda la tragedia de Fausto consiste en ese debate moral y antagonístico entre Mefistófeles y Fausto. Y así una de las enseñanzas que nos deja la tragedia de Fausto es que cualquiera que quiera emprender este deseo heroico debe asumir el mismo debate moral y antagonístico de Fausto y Mefistófeles. Si nosotros tomamos como ejemplo otras historias heroicas, la virtud del héroe consiste precisamente en asumir ese lado oscuro de su deseo y llegar a controlarlo o conquistarlo. La acción es también uno de los temas más importantes en la tragedia de Fausto. Evidentemente, Goethe consideraba a la capacidad y a la valentía de actuar como una parte fundamental de la vida. Como mencionaba antes, Goethe al escribir esta historia estaba criticando a su época, al espíritu científico de su tiempo, que sobrevaloraba el pensamiento y la certeza sobre la valentía de actuar. Si nosotros pensamos en esa angustia e insatisfacción que Fausto sentía al principio de la historia, se debía precisamente a que él tenía un gran deseo, pero era renuente a la hora de actuar. Prefería quedarse en su biblioteca
buscando la certeza o la verdad en sus libros, en vez de arriesgarse a actuar sobre su deseo. Pero ese deseo heroico que Fausto sentía solamente podía realizarse a través de la acción. Y de aquí podríamos decir que claramente Fausto representa a ese hombre que sobrepiensa las cosas y que busca certeza en sus pensamientos antes de arriesgarse a actuar, pero nunca la encuentra. En este punto y dentro de esta idea de la acción, también se revela el enorme rol que las mujeres o lo femenino tienen dentro de la masculinidad. Porque es como si Goethe en esta historia quisiera transmitir la idea de que las mujeres o lo femenino tienen el poder de empujar a los hombres hacia la acción. Podemos poner el ejemplo de un hombre que se siente muy atraído por una mujer, la desea y siente el impulso de actuar sobre ese deseo, de buscarla, de hablarle, de conocerla, de conquistarla. Actuar sobre ese deseo requiere valentía, y esto es importantísimo porque la valentía es fundamental, sobre todo por el hecho de que uno puede negarse a seguir este deseo por miedo o por inseguridad. Ante la indecisión de Fausto, Mefistófeles lo sedujo mostrándole a una mujer extremadamente hermosa en un espejo mágico, y la imagen que Fausto vio le regresó su juventud y su vigor. Fausto quedó completamente enloquecido y enamorado de la mujer que vio en el espejo, y ese deseo le dio el ánimo para decidirse y salir de su biblioteca y de sus pensamientos y actuar. Esa imagen de la mujer hermosa se convirtió en el ideal femenino de Fausto, el cual perseguiría durante toda la obra. De aquí sale una idea que posiblemente encierra todo el significado de la tragedia de Fausto, que es el eterno femenino. Incluso la historia termina con una frase que dice: lo eterno femenino nos eleva hacia lo alto. El eterno femenino es una energía interna, psíquica y espiritual en todo hombre, que lo impulsa hacia una versión más alta de sí mismo y hacia la acción. Es el ideal que Fausto persigue durante toda su aventura heroica. Este camino heroico hacia el ideal femenino es una idea que existe en muchas historias heroicas, si no es que en todas. Otro ejemplo que podemos poner es la historia de la Odisea, en la que Odiseo en su viaje por el Mediterráneo se enfrenta con diferentes personajes femeninos, que en ocasiones amenazan con detenerlo a llegar a su destino final. En la historia Odiseo se enfrenta a personajes como la hechicera Circe, como Calipso, como las sirenas, pero el deseo de Odiseo era regresar a su ciudad Ítaca y restablecer el orden, y todo ese deseo estaba simbolizado por su esposa Penélope. Pero algo también muy importante que se revela en esta historia, partiendo desde esta idea del eterno femenino, es el hecho de que es esencial aprender a relacionarse con ese ideal. Y en esto la valentía es el principio, es lo que permite establecer esa relación, porque para llegar a ese ideal hay que enfrentarse primero al lado oscuro de lo femenino, porque así como lo masculino tiene su lado oscuro, también lo femenino. En esto consiste prácticamente la historia de Fausto, porque Fausto a través de la historia se va enfrentando a diferentes personajes mitológicos femeninos y hace sentir al lector como si Fausto estuviera caminando en un laberinto de contradicciones. Pero el ideal femenino que Fausto llevaba dentro de sí servía como guía para su destino final. El ideal femenino de Fausto termina por concretarse en Helena. Helena era el arquetipo femenino de la cultura griega, era el deseo y la recompensa de los héroes. En la culminación de su aventura heroica, Fausto logró conquistar a Helena, ahora ya como un héroe consumado. Pero Helena se muestra en esta parte de la historia como una mujer angustiada y llena de culpa, por ser el motivo de la guerra y la destrucción que causó el enfrentamiento de los héroes. A Helena se le muestra como una mujer desdichada, porque los héroes que la pretenden solamente la ven como un símbolo de poder y prestigio. Y aquí es donde se revela la forma en que el héroe debe relacionarse con lo femenino, porque Fausto al conquistar a Helena se encuentra ante un dilema, entre ver a Helena como un trofeo de su poder y su prestigio heroico, o verdaderamente amar a Helena. Este dilema entre el poder y el amor es también una paradoja más del laberinto de la masculinidad, y quizás el más importante. Pero quizás la última enseñanza de esta maravillosa obra de la tragedia de Fausto es que el elegir el poder sobre el amor es la tragedia de los héroes. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo de grandes obras como esta, dale like a este video y únete a la Escuela de la Flor y el Canto.